Miro el cielo nocturno y siento una mezcla rara de vértigo y ternura. Esas luces lejanas no son solo estrellas, son relojes encendidos hace miles de millones de años. Si en alguna de esas luces vive alguien, si una sola especie tecnológica se adelantó a nosotros por 1.000.000 de años, por 100.000, por 10.000, ¿cómo es posible que yo esté aquí, tan mundano, sin haber recibido nunca un saludo, un error de transmisión, una señal que me haga temblar? Dicen que a Enrico Fermi, en un almuerzo en Los Álamos, le salió del alma una pregunta simple y devastadora. ¿Dónde está todo el mundo? Desde que la leí por primera vez, esa pregunta me acompaña como una alarma que nadie logra apagar. Y lo confieso, cuanto más leo, más me seduce la idea de que el silencio no es vacío, sino información. Hoy quiero contarte lo que encontré mientras me hundía en discusiones interminables y emocionantes, desde foros de astronomía hasta hilos encendidos en Reddit. Entré a Fermi Paradox esperando respuestas concluyentes, y salí con 7 historias en conflicto, 7 formas de mirar el mismo abismo. A ratos me pareció una cacería de fantasmas, a ratos una clase magistral de paciencia cósmica, y en medio de ese vaivén fue creciendo en mí una certeza incómoda. Lo que más asusta no es la posibilidad de estar solos, sino la posibilidad de no saber en qué universo social estamos jugando. La primera historia que te debo es la del llamado Gran Filtro. Me gusta narrarla como si fuera una escalera de piedra en penumbra. La vida arranca como un chisporroteo químico improbable. Luego aprende a copiarse. Luego inventa células con núcleos. Luego prueba la locura de la multicelularidad. Luego aparece el ojo, el cerebro, el lenguaje, la técnica, la radio, el cohete. En algún peldaño, dice la hipótesis, hay una grieta casi mortal. Si esa grieta está detrás, entonces somos rarísimos y extremadamente afortunados. Si está delante, si el peldaño traicionero aún no lo pisamos, entonces nuestro futuro es un campo minado. Cuando leo a Robin Hanson explicando los pasos duros, me atrapa la sobriedad del argumento. No hace falta maldad cósmica, basta con estadística cruel. Un cuello de botella entre muchos. Una dificultad que la mayoría no supera. Y me pregunto en voz baja, quizá como tú, si no estaremos confundiendo nuestra suerte con un derecho adquirido. La segunda historia es menos dramática y más humillante. No hemos buscado lo suficiente. Nuestro planeta recién empezó a gritar al cielo hace un suspiro. Las señales de radio que escaparon sin querer forman una burbuja de 100 o 200 años luz alrededor de nosotros, un globo minúsculo perdido en una galaxia de 100.000 años luz de diámetro. Jugamos a escuchar con instrumentos que cambian cada década. Apuntamos a un puñado de estrellas durante un puñado de horas. Definimos qué es una señal con criterios que arrastran nuestros sesgos. A veces imagino que una civilización prudente usa láseres estrechísimos, o comunicaciones ópticas dentro de su atmósfera, o técnicas que ni siquiera sabemos nombrar. ¿Y si las cartas estaban sobre la mesa, pero nuestro juego todavía no nos permite verlas? Esta hipótesis es menos sexy, lo sé, porque no tiene villanos. Solo tiene trabajo pendiente y humildad. La tercera historia enciende todos los instintos, porque es sociológica, ominosa y cinematográfica. La llamamos la selva oscura. Imagina una noche donde cada criatura respira conteniendo el aliento. Nadie hace ruido porque cualquier ruido es una invitación a ser devorado. En un universo de recursos limitados y asimetrías tecnológicas, revelar tu posición podría ser un acto suicida. Cuando leí por primera vez esta metáfora, inspirada por la novela de Liu Cixin, mi corazón dio un salto irracional. Tiene el poder de las fábulas. Te susurra que el silencio no solo es sensato, sino moral. No me quedé con la fábula. Fui a los hilos donde la discuten con rabia y cariño,
y vi a gente brillante desmontar el concepto en piezas de teoría de juegos. ¿Es estable un equilibrio de silencio eterno? ¿No habría culturas altruistas o aburridas que, tarde o temprano, romperían el pacto del miedo? Y sin embargo, la idea se resiste a morir, quizá porque recuerda algo muy humano. El primer encuentro entre desconocidos es un momento cargado de riesgos. La cuarta historia nace de un enfoque más cuantitativo. Me topé con el modelo de los llamados Grubby Aliens, que intentan ajustar las matemáticas de la expansión civilizatoria a nuestra condición de especie que, en términos cósmicos, aparece temprano. El argumento, resumido, dice que si existieran civilizaciones que se expanden de forma visible y ruidosa, su rareza podría deducirse parcialmente del hecho de que todavía no las vemos aquí. No porque no existan, sino porque no han llegado. Me seduce la audacia de convertir intuiciones en parámetros, de dibujar una frontera móvil que, con el tiempo, nos alcanzará. Cuando trato de explicarlo en voz alta, vuelvo a esa imagen de la burbuja de radio. Somos un susurro que aún no ha topado con los gritos ajenos. Y si el universo guarda sorpresas, quizá lleguen en oleadas, que todavía vienen de muy lejos. La quinta historia suena zoológico, y te prometo que no es insulto. La hipótesis dice que podríamos estar en una reserva, un experimento pedagógico, una vitrina protegida por reglas que no entendemos. Hay días en que la imagino como un pacto ético de no interferencia, una versión grandiosa del Prime Directive. Hay otros días en que la siento resbalar hacia la explicación que sirve para todo. Si algo no encaja, fue censurado, ocultado, moderado. Entonces, me obligo a pedirle predicciones que no pueda acomodar a gusto. Si no puede hacer ninguna, la dejo en barbecho, no para descartarla, sino para no enamorarme de una historia que no se deja probar. La sexta historia no es de miedo, es de economía. Tal vez las civilizaciones exitosas se vuelven silenciosas por optimización. Migran a formas postbiológicas. Entierran su tiempo en simulaciones frías. Buscan computar a temperaturas cercanas al cero. Apagan cualquier emisión superflua como quien apaga luces para ahorrar. Me sorprende que esta idea genere menos ruido que el bosque oscuro, porque sugiere algo igual de perturbador. El futuro inteligente podría no querer ser visto, no por miedo a un depredador, sino por amor a la eficiencia. Y en esa preferencia por el interior, me recuerdo a mí mismo encerrado en mis pantallas, feliz, consumiendo mundos miniaturizados, mientras afuera cae la noche. La séptima historia es menos épica y más honesta. Estamos sobreestimando la probabilidad de que la vida y la inteligencia tecnológica se repitan con facilidad. La abiogénesis pudo ser un milagro químico rarísimo. La aparición de células eucariotas pudo requerir una cadena de accidentes que no se repiten en cada esquina del cosmos. El salto a cerebros que inventan matemáticas y cohetes pudo depender de historias evolutivas con una suerte extraordinaria. Me duele escribirlo, porque va contra esa intuición copernicana que adoro. Esa idea romántica de que somos comunes y que, por tanto, las civilizaciones son comunes. Pero quizás somos comunes en lo banal y extraordinarios en lo específico. Y la estadística de un planeta solo no alcanza para saberlo. Entre una historia y otra, la realidad de nuestros instrumentos se impone como un recordatorio saludable. La Vía Láctea es un disco de 100.000 años luz. Nuestra burbuja de radio es una pelusa. Los proyectos de escucha han cambiado de tecnología tantas veces en tan poco tiempo que es casi indecente exigir resultados. Me encuentro mirando gráficos de búsqueda y me da risa amarga pensar que 10 años de un radiotelescopio son una gota relativa en un océano que dura eones. Cuando en Reddit leo a alguien decir que el silencio demuestra la inexistencia, siento que la prisa nos juega una mala pasada. Cuando leo lo contrario, que el silencio prueba la hostilidad de todos,
Siento que el miedo hace su truco favorito: convertir la ignorancia en amenaza. Te confieso que me enamoro de la hipótesis de la selva oscura por su dramatismo, pero me caso con la prudencia de los datos. No tengo pruebas de depredadores galácticos, y sí tengo una lista larga de sesgos humanos que colorean nuestras conjeturas. Al mismo tiempo, negar el peligro potencial de revelar nuestra posición sin pensarlo sería ingenuo. No es una invitación a la paranoia, es un llamado a la reflexión estratégica. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Son preguntas que importan si alguna vez queremos hablar en serio con el cielo. Y hablar en serio, para mí, incluye seguir escuchando mejor, con instrumentos más finos y paciencia menos humana y más geológica. Mientras escribía este guión, me propuse no convertir el tema en una guerra de bandos. En un hilo reciente, alguien resumía con ironía que todas las hipótesis explican el silencio hasta que dejan de hacerlo. Me quedé con la frase porque encierra una lección de método. Las ideas buenas son las que arriesgan predicciones. El gran filtro arriesga que ciertos pasos sean tan raros que casi nunca se dan. La selva oscura arriesga que transmitir sea peligroso. Los modelos de expansión arriesgan números que, con el tiempo, podremos refutar o ajustar. Y la hipótesis de la búsqueda insuficiente arriesga lo más difícil de vender en un mundo ansioso, que toca esperar. A veces, para no perderme en la abstracción, imagino escenas. Un técnico en un valle nevado ajusta un radiotelescopio y piensa en su taza de café mientras su antena escucha una frecuencia que nadie había escuchado antes. Un estudiante enciende una computadora en un sótano y filtra datos en busca de una aguja matemática. Un grupo discute protocolos para una señal que podría llegar mañana o en 1000 años. En todas esas escenas hay seres humanos y su paciencia. Y esa paciencia, más que cualquier monstruo o milagro, es la heroína silenciosa de nuestra historia. Si al final del día me preguntas en qué creo, te respondo lo que me digo cuando apago la luz. Creo que el silencio tiene capas. Una capa es técnica y se cura con mejores antenas. Otra capa es estadística y se cura con tiempo. Otra capa es sociológica y no sé si se cura. Quizás se negocia, quizás se camina en puntas de pie. Y hay una capa que no depende de nadie más, la que definimos nosotros al decidir en qué clase de especie queremos convertirnos. Si el universo es un teatro donde aún no coincidimos en escena, entonces cada gesto que hagamos ahora, cuidar nuestro planeta, reducir nuestros riesgos, mejorar nuestra ciencia, escribe el papel con el que saldremos al escenario cuando por fin se abra el telón de la conversación. Me iré a dormir con la misma pregunta, lo sé, pero con menos ansiedad. ¿Dónde están todos? En el lugar exacto donde el tiempo, la física, la biología y la sociología los han dejado. ¿Y nosotros, dónde estamos? En el borde de un mapa pequeño, rellenando los vacíos con cuidado, aprendiendo a distinguir entre el ruido y la música de un cosmos que hasta ahora nos escucha en silencio. Si alguna vez decides enviar un mensaje, no lo hagas por miedo a la selva oscura, ni por soberbia de ser los únicos. Hazlo como quien abre una ventana en una casa enorme y dice, con la voz segura y humilde de quien entiende sus límites, aquí estamos y queremos aprender a hablar.